Bueno, dándoos la bienvenida desde MetaHotel. Bienvenidos a esta masterclass de liderazgo emocional hotelero, en el que, bueno, pues vamos a desglosar una buena parte, una hora que espero que sea intensa y participativa. Vamos a dar un minutito más, que se está apuntando gente, y arrancamos. Y me alegro ver gente conocida por aquí. Buenas, Juan de, ¿qué tal? Muy buenas, Juan Diego, ¿qué tal? Un gusto de tenerte por acá. Un placer conoceros. Y presento también a Yolanda Aguilar, que es la responsable de comunicación y de marketing dentro de MetaHotel. Muy buenas, Yolanda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos. Un placer estar aquí y compartir esta hora que nos queda, que va a ser muy interesante. Así que nada, bienvenidos y encantada también, Juan de. Fantástico. Bueno, pues vamos entrando, vamos a arrancar, vamos a premiar también aquí que está a su hora, porque nos espera una hora que confío, como digo, que sea intensa, que sea viva, que sea dinámica. Me gustaría que tuviéramos aquí una fusión en la que, por supuesto, es una masterclass y voy a aportaros conocimientos, pero me gustaría que también fuera interactivo, que pudierais conversar y es más, lanzaré alguna pregunta al aire a ver qué opináis vosotros. Me presento muy rápidamente, soy Juan Diego Salinas, soy coach certificado internacionalmente desde hace ya unos cuantos años y además exdirector de hotel, con lo cual desde hace un tiempo, pues desde hace 8 años soy coach dedicándome a grandes corporaciones, tanto pues American Express, Endesa, ENCE, St. John's, distintas corporaciones que he querido conocer saliéndome del mundo hotelero, y tras 12 años en el hotel, pues también hemos abierto desde hace, como digo, 3 años desde MetaHotel una línea específica de coaching hotelero. Así que desde aquí, desde esa doble perspectiva de conocer el mundo hotelero con bastante cariño que todavía le tengo, y desde también de conocer pues otros aspectos, ¿no? Y distintas aproximaciones que hemos tenido desde el coaching. Estoy certificado en 7 de diferentes escuelas de coaching, inteligencia emocional, neurociencia. Pues me apetece compartir con vosotros una presentación que va a versar en 2 partes. La primera es traer a nivel, un poco de base, un poco la esencia, que es el coaching, perdón, que es el liderazgo y cómo influye la inteligencia emocional en estos momentos. Y además que hemos querido hacer una recopilación de todas vuestras preguntas, de todas vuestras sugerencias que nos habéis traído. Así que lo primero es daros las gracias a todas estas cadenas, hoteles y particulares que os habéis apuntado al taller y que nos habéis adelantado qué queréis llevaros de ello, porque a mí me ha dado la posibilidad de co-crear esta masterclass. La intención es, pues, traer píldoras esenciales de qué es exactamente, como digo, liderazgo, gestión emocional, cómo influyen los comportamientos que tenemos actualmente en esta era tan complicada que nos está tomando vivir, especialmente en nuestro sector. Y desde ahí, pues la segunda parte va a versar sobre las preguntas que nos habéis ya adelantado para conocer, qué podemos traeros, le hemos llamado respuestas, pero bueno, son un poco claves, inspiradoras dentro de vuestras realidades. Hablaremos también muy rápidamente del core del líder emocional hotelero, donde queremos estar trabajando, en qué 6 aspectos debemos estar trabajando. Y hay gente interesada, incluso ya matriculada, pues que quiere conocer cuál es ese curso, ese programa que hacemos de liderazgo emocional, con lo cual os traemos una rápida presentación, un regalito al final también para los que estáis asistiendo, y dejaremos un espacio también para consultas. Así que sin más dilación, como decía, quiero cumplir mi amenaza de que me gustaría que no fuese una hora solamente en la que estéis escuchando, que fuese una hora de escucha pasiva y viendo una presentación o escuchándome a mí, sino que, por favor, vayáis entrando también, tanto en las preguntas que han lanzado los compañeros como en las preguntas que pueda lanzar yo, cómo responderíais a ella, ¿no? Y os invito a que además en el chat podáis añadir y podáis co-crear, porque también lo vimos como un espacio de networking, ¿no? Las cadenas y los hoteles a los que representáis aquí, y vosotros en formato particular, estáis también de alguna forma queriendo mejorar lo que son vuestras habilidades en inteligencia emocional, en liderazgo. De manera que creo que también es bonito saber con quiénes compartimos esas inquietudes. De entrada, la pregunta que yo creo que debe hacerse todo líder es: ¿quién quiero ser para mi equipo? ¿Quién quiero representar? ¿Qué quiero aportar?
y quién quiero ser a nivel de persona y a nivel de rol para mi equipo. Y es una pregunta que, bueno, que como digo, si queréis ir compartiendo en los chats, pues me gustaría, si no, por lo menos a nivel interno, hacernos esa reflexión de quién quiero ser yo para mi equipo. Creo que a nadie escapa la necesidad, y hay numerosos estudios, la necesidad de responder bien a esa pregunta para encontrarnos con la máxima potencialidad que puede trabajar un equipo, ¿no? Hay grandes estadísticas, y aquí os traigo algunas estadísticas que hablan de la importancia del liderazgo, de la importancia de la persona representativa en un momento dado de un departamento con respecto al resto de la empresa, ¿no? Y con respecto a la imagen que podamos transmitir de nuestra empresa, de nuestro hotel, de nuestra cadena a los demás. El concepto de liderazgo arranca desde una forma muy sutil y es tan sencillo como, primero, entender lo que es una habilidad, lo cual nos trae la gran noticia de que es entrenable, de que podemos mejorarla, de influir en los demás para que se haga lo que se tiene que hacer, para que se haga lo que está previsto que se haga, una estrategia, una visión, una cultura, y ese es el trabajo, creo, que tiene que llevar a cabo un líder. Vamos a ir profundizando, quiero ir haciendo zoom para acercarnos a nuestro core, a los hoteles. Entendemos que el liderazgo de servicio es esa capacidad y ese compromiso donde no solo vamos a poner el foco en el cliente externo, sino vamos a mirar también al cliente interno, al colaborador. Vamos a asegurarnos de que se fusionan productividad y bienestar. Y el líder resonante es ese que es capaz de ir un poquito más allá, ese famoso go the extra mile que tanto nos gusta, ¿no? Es ese que es capaz de conmover, de entusiasmar, de seducir, de contagiar, de desde un momento dado aportar mucho más de lo que podamos esperar de un jefe, de un responsable, de un líder. De nuevo os invito a que os fijéis, ¿no?, dónde estáis vosotros en cada uno de estos 3 apartados del liderazgo. ¿Qué ocurre? Llega marzo de 2020 y se empiezan a resquebrajar de alguna manera todas estas conceptos teóricos, si los queremos llamar así, o lejanos que lo podemos ver, ¿no? Nos juntamos en un mundo globalizado que ya hemos visto la importancia que tiene el estar conectados unos con otros. Entramos en distintas fases de miedos, de faltas de libertades, de no poder trabajar, de no saber ahora cómo empajar las piezas, de quejas, de protestas. Os traigo aquí algunas estadísticas muy rápidas de San Google, ¿no? De cómo a través de las búsquedas que hacemos en Google estamos demostrando nosotros cómo nos estamos sintiendo, ¿no? Y fijaos qué potentes las reflexiones que hace, ¿no? Del estado en el que nos encontramos ahora mismo a nivel emocional. A mí esto me impacta bastante y es que ir viendo cómo estamos nosotros instalados en que desconcierto, resignación, frustración, tristeza, rabia, enfado, y solo ya número 8 aparece la esperanza. Y sigue pesadumbre, perplejidad, calma. Entonces, ignorar que estamos viviendo aquí sería verdaderamente, bueno, creo que un error para lo que necesitamos afrontar justo ahora, que no va a ser sencillo. Y hay una pregunta bastante clave, ¿no? Y es, ¿cuál es la principal búsqueda en Google durante 2020? La palabra más buscada en Google durante todo 2020 es esta. Why? ¿Por qué? ¿Por qué el coronavirus? ¿Por qué las restricciones? ¿Por qué el toque de queda? ¿Por qué se llama de una manera? ¿Por qué las vacunas deben ser unas más que otras? ¿Por qué está ocurriendo tanto problema? ¿Por qué en Brasil se mira de otra manera? Esta es la pregunta que ha sido común en el mayor número de preguntas de Google. Bueno, pues nosotros, haciendo este zoom que estaba diciendo, me gustaría traer también pues ese por qué. Vamos a ver qué está pasando muy rápidamente. Y esto es una masterclass, con lo cual vamos a transmitir de alguna manera qué nos dice la neurociencia sobre cómo nos comportamos. Está demostrado que tenemos neuronas en 5 partes del cuerpo. 3 de ellas están en el cerebro. Me afeité, me corté las puntas para que sea más fácil dónde localizarlas. La principal y la que más nos manda a la hora de conectar cómo recibimos la información y cómo actuamos es lo que llamamos el cerebro reptiliano. Se llama así porque es el que compartimos con los reptiles. Es el que nos mantiene alerta para sobrevivir. Es el que nos evita que crucemos la calle si hay coches. Es el que nos detecta que nos estamos quemando si metemos la mano en el fuego. Este es el que rápidamente nos está avisando de que nuestra supervivencia puede estar en peligro. La segunda parte del cerebro, evolucionada con respecto a los animales, pero compartida también con ellos, es el cerebro límbico. Es aquí donde
donde las percepciones alcanzan el mayor grado de emocionalidad. Este es el cerebro donde sentimos, este es el cerebro donde las emociones, no siempre reconocidas, porque no sabemos de entrada ni ponerle nombres. Yo cada vez que pregunto cuántas emociones conocemos, pues siempre me responden 7, 8, 15, 20, y hay más de 600. Pues entre todas esas emociones, nuestro cerebro límbico es aquel que tiene una mayor capacidad de actuación una vez que da permiso el reptiliano para actuar. Este es el al que le vendemos cuando hacemos venta emocional, este es el que nos retiene de las emociones, este es el que nos apasiona. Este cerebro es fundamental trabajarlo y quizás aquí es donde menos tenemos experiencia como líderes. Por eso tiene sentido el liderazgo emocional. Por último tenemos el neocórtex, el precórtex frontal que tenemos aquí, que es el tercero en prioridad de decisión. Es el que invita a pensar, el que invita a razonar, a aprender, es el que se da cuenta de cómo puede ir mejorando. Este es el único que hasta hace muy poquito se creía que era único de la especie humana, pero ya se ha descubierto que también tienen neocórtex algunos animales, por ejemplo los vampiros. Sin embargo, lógicamente el nuestro es mucho más evolucionado. Bien, ¿por qué saber esto? Porque a la hora de trabajar con el liderazgo y a la hora de responder a las preguntas que nos habéis hecho, es muy importante detectar con quién nos estamos comunicando cuando hablamos con una persona. Si nos estamos comunicando en un plano más racional, más emocional o más de supervivencia. Las emociones son una respuesta a un estímulo, no podemos controlarlas, es una respuesta neurofisiopsicológica que no podemos nosotros manejar, pero sí podemos manejar quedarnos perpetuamente en ellos. Y ahí es donde un líder va a asegurarse de que podemos pasar de la rabia o podemos pasar a la felicidad y el impacto que va a tener en el comportamiento de las personas y en el rendimiento en el hotel. Aquí tienes una foto de una cámara térmica que ha grabado a personas cuando han sentido emociones. Y aquí veis como la primera, la rabia, pues se manifiesta en la aceleración del corazón, en la mandíbula que se tensa y en las manos. Esta es la que nos lleva a la pelea, a la gresca. Fijaos pues el disgusto o el asco o el miedo, esta que nos tiene ahora seguramente bastante maniatados, nos deja los pies fríos, no nos hace movernos. Esto es parte de por qué detectamos apatía o poca motivación en las personas cuando nosotros queremos invitarlas a que hagan algo, ¿no? Qué bonito saber que cuando tenemos felicidad, nuestro cuerpo está activo. Está pensando, está con el corazón, está con las piernas firmes. Esta es una de las explicaciones de por qué hay una relación entre felicidad y productividad. Bien, ¿qué está pasando ahora? Pues que nosotros hemos pasado por distintos y estamos pasando por distintas emociones. Hemos negado el virus, nos hemos cabreado, nos ha dado miedo que perdamos a personas, seguimos negando que porque esto no se haya recuperado, cómo puede volver a pasar que caigamos en otra ola, cómo podemos volver a no seguir abiertos. Seguimos negando, esto es un bucle, seguimos negando que cómo no van a abrir los hoteles ya para Navidad ni para Semana Santa, y nos seguimos enfadando porque eso no ocurra y seguimos pensando que nos quedamos sin trabajo. Nos cabreamos de nuevo porque las vacunas no van al ritmo que supuestamente tienen que ir y empezamos a pensar que hoy que perdemos otra vez del verano este año. Es decir, estamos en una cantidad de emociones enormes, en una cantidad de momentos que no sabemos ni cómo a veces ni nombrarles. Es aquí donde entendemos que el liderazgo emocional ahora más que nunca tiene especial relevancia. Es aquí donde la definición de liderazgo emocional creemos que empieza a dejarnos parte de cuáles son las respuestas. Es la capacidad, primero, de nosotros mismos de reconocer, de aceptar y de canalizarlas. Repito, no podemos controlarlas, pero sí podemos canalizarlas, nuestras emociones. A la vez hacerlo con los demás y que eso nos sirva para influir en sus conductas, para lograr objetivos y para alcanzar esas metas que de alguna manera son las previstas o las compartidas. Es decir, hay una conexión entre nuestro estado emocional, detectar el de los demás y a partir de ahí la influencia en sus conductas para ser productivos. Por eso hablamos de liderazgo emocional y especialmente pues, en los hoteles. ¿Qué hace un líder entonces emocional? Bueno, pues se va a asegurar de que esta cadena y este bucle se convierta en un valle. Va a trabajar, y aquí es importante, por eso estas primeras píldoras, aquí es importante detectar dónde va a dirigir su mensaje y con quién va a trabajar en cada momento, dónde va a corregir su comunicación cuando tenga que dar unas instrucciones, cuando tenga que compartir una visión, cuando tenga que diseñar un plan de cambio. Primero, trabajar la aceptación,
que sí depende de nosotros, que no depende de nosotros, dónde tenemos una influencia, dónde no la tenemos, dónde tenemos la responsabilidad de actuar, dónde no la tenemos. Donde no la tenemos seguramente sea necesario incluso trabajar la gestión emocional, cómo estamos viviendo el resto de situaciones, y ahí entra mindfulness, gestión emocional. Y donde sí tenemos influencia es el momento de hacer un ascensor desde el reptiliano hasta el límbico y al neocórtex para trabajar aprendizaje, gestión del cambio, cambio de hábitos, formas nuevas de hacer, estar súper atento a cómo se comporta el cliente, adaptarse a las nuevas estrategias hoteleras, adaptarse a las necesidades que en un momento dado pueda tener la cadena. Solo si sabemos hacer este ascensor podremos ir a trabajar en el neocórtex, que como digo es el tercero, es la medalla de bronce a la hora de tomar decisiones en las personas. Si antes no hemos sabido atajar el miedo que pueda sentir el cerebro reptiliano, o antes no hemos sabido trabajar cómo está emocionalmente una persona en su motivación, en su estado emocional, en su equilibrio, difícilmente vamos a conseguir que entonces sea proactivo, que quiera hacer, que haga bien las cosas, que se oriente a objetivos, y ahí es donde creo que el liderazgo emocional sí tiene mucha influencia. Este es un resumen de todas las, bueno, de que nos trae una de nuestras inspiradoras, Olga Cañizares, sobre los beneficios de esta fusión de inteligencia emocional y liderazgo, que primero empieza por uno mismo, por esa toma de conciencia, y a la vez que sabes gestionar mejor tus emociones, pues también adquieres mayor confianza y mayor estar. A mí muchas veces me preguntan, oye, ¿cómo consigo motivar a los demás si ni yo estoy motivado, que se supone que soy el director o soy el responsable de un área? Entonces vamos a empezar por nosotros mismos, vamos a regularnos. Esto nos ayudará a una de las grandes competencias, que es tomar las decisiones fusionando la racionalidad con la emocionalidad, no tomar decisiones desde un punto de vista impulsivo ni excesivamente racional. Y a partir de ahí podremos ampliar hacia los demás, mejorando su escucha, mejorando la empatía, teniendo unas conversaciones de calidad dentro del hotel y, por supuesto, llevar mucho más allá, ¿no? a crear sinergias, a crear una cultura diferente a la hora de estar. Estos son los beneficios que nos aporta. Lo relacionamos mucho con el mindfulness porque, primero, se está introduciendo mucho en los hoteles y, segundo, ayuda muchísimo a trabajar aspectos muy puntuales de la gestión emocional. Llámese el estrés, la gestión del tiempo, la ansiedad e incluso la atención al cliente, ¿no? Tenemos uno de los módulos que nosotros trabajamos es cómo trabajar con el cliente como si fuera el primero y el último. Y ahí Mara Márquez, nuestra especialista en consultora de mindfulness, que de hecho ahora mismo hoy mismo está en un hotel en Marbella trabajando aspectos con el personal de un hotel que va a abrir ahora, pues es la que se encarga, ¿no? de traernos qué pautas son las que nos van a ayudar a manejar todo esto. Vista un poquito la parte global de lo que es la inteligencia emocional y la base neurocientífica, me gustaría entrar a ver también cómo nosotros podemos hacer ese cambio interno, ¿no? Y desde ahí, pues, hablamos de primero autoconocimiento, ¿no? Vuelvo a invitaros, vuelvo a pincharos para que vosotros también veáis, bueno, cómo lo tenéis trabajado este aspecto. Hablamos del core de liderazgo. Para nosotros es fundamental, es nuestra especialidad, trabajar liderazgo, es trabajar 6 puntos claves fundamentales de lo que debe ser un líder. Primero, el propósito, es decir, ¿para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi aportación al mundo como líder? ¿Cuál es mi aportación al mundo? ¿Cuál es mi aportación a la cadena? ¿Cuál es mi aportación a este hotel? Segundo, tener claro cuáles son los valores. Entendemos que los valores son brújulas, son valores que van a ayudarnos a decidir. Cuando tomamos decisiones, si las hacemos en contra de nuestros valores, estamos primero incoherentes y segundo, no estamos a gusto con nosotros mismos. Si mi valor es el respeto y resulta que yo tomo decisiones totalmente respetuosas con los demás, donde no les consulto, donde no les hablo, donde las ignoro, pues o mi valor no está totalmente ayudándome o yo no estoy siendo coherente y seguramente sea una actitud que no pueda mantener en el tiempo. Hablamos de qué aporto yo a mi equipo, a mi hotel. Y ese es lo que llamamos el liderazgo de servicio. ¿Cómo pongo esa capacidad de influir y de orientar hacia objetivos deseados también al servicio y a la utilidad de mi equipo? El cuarto aspecto que trabajamos, ¿no? y que profundizamos en nuestros programas es el de la convicción. Es ese liderazgo resonante. ¿Dónde está la convicción potente? Donde yo quiero. Yo tengo una convicción que es a los números se llega a través de las personas. Soy economista. O sea,
y me definía como muy cuadriculado en mi forma de pensar. Ahora, me di cuenta cuando era director que a los números se llega a través de las personas. Para mí eso es fundamental, esa es mi convicción. Y desde ahí muevo mi forma de dirigir los hoteles. A partir de aquí entran elementos externos. Y una vez que yo he hecho ese trabajo propio, íntimo, más personalizado, pues entramos en cómo lo desarrollo. Dentro de los 6 estilos establecidos, pues cuáles creo que pueden ser el más adecuado mío y adaptándome a la situación. Y cuáles son las competencias, las habilidades que tengo siempre en funcionamiento a la hora de desarrollar mi labor como líder. Partiendo de que todos estos son bastante íntimos, pues nosotros nos detenemos más en las competencias. Y entendemos si tras estudiar, estamos en continua además conversación y diálogo con clientes y con otros hoteleros para ver también qué necesitan, qué se está pidiendo. Y por supuesto, pues estudiamos también el mercado y estudiamos también las evoluciones. Entendemos que hay 6 competencias fundamentales y algunas de ellas van a dar respuesta a las preguntas que después voy a traer y que nos habéis hecho. Primero, lo que decía antes, ¿no? La inteligencia emocional, la toma de decisiones. La inteligencia emocional se sitúa entre la emoción y el comportamiento, en ese huequecito en el que no respondemos inmediatamente al impulso emocional, sino que adoptamos también una racionalidad y una lógica. Eso creo que es fundamental a la hora de tomar decisiones y de transmitirlas. Es importante manejar una competencia que nos haga estar rápidos, ágiles y preparados para el cambio y tener la capacidad de entender que también podemos enganchar a los demás en momentos de cambio. Nosotros partimos de que el cambio es lo único que no cambia. La tercera competencia es aprender a aprender, ese espíritu crítico, ese pensamiento crítico que hace que no nos quedemos atrancados, que no nos quedemos pensando que no se puede hacer nada más, que no nos deje quedarnos. Hay una frase que hoy han publicado en Instagram una compañera que me ha pedido permiso para robármela y es el peor enemigo de estar mejor es estar bien. Entonces, ese querer en continuo avance. Para mí es fundamental y admito que esta fue mi gran avance cuando era director. Yo no sabía escuchar y creo que un líder debe saber escuchar. Mi gran aprendizaje como director de hotel que yo he aprendido a golpes, pues es la escucha activa. Y a partir de ahí la capacidad de una comunicación transformadora. De cómo, y hablo de comunicación, no de discurso, no de oratoria. Cómo tenemos esa capacidad de comunicar, escuchando y a partir de ahí transformando. Y bueno, estos business, aquí no se trata de solamente vivir desde el bienestar, se trata también de orientarnos a objetivos. Por eso el liderazgo es influir para que esos objetivos se cumplan. Estas son las 6 principales competencias que entendemos que un líder, especialmente ahora, debe llevar a cabo. Cuando hablamos de equipos, y por rematar compartir algunos conocimientos, pues cuando hablamos de equipos hay 3 aspectos que consideramos que son básicos a la hora de trabajar con ellos. El primero, tener claro que un equipo se orienta hacia un objetivo principal. Y el segundo es esta estadística que nos deja Daniel Goleman. Tiene numerosos estudios, sabéis que es el que ha traído la inteligencia emocional al público y tiene infinidad de estudios, y de ahí su libro, así su tocho, donde demuestra que un equipo suele pasar por entre 10 y 12 emociones a la semana. Yo creo que actualmente vamos a pasar por más. Pero aquí está el número. El impacto que tiene en su rendimiento está cercano al 20%. Tiene casos incluso del 30%. Es tan importante, ahora que está todo digitalizado y automatizado, es tan importante que el grupo sea proactivo, que las emociones que haya sean de proactividad, de ilusión, de alegría, que no de euforia, de avanzar continuamente, de ser cómplices unos de otros, de tener una comunicación que les ayude a sentirse mejor, de ese sentido de pertenencia, un 20%. Los directivos matan por un 2%, nosotros hablamos de un 20%. A partir de ahí, aspectos que nos dicen cómo podemos trabajar con equipos. El primero, somos animales sociales, necesitamos pertenecer a una tribu, desde siempre lo hemos necesitado. En muchas ocasiones esa tribu en el hotel es el departamento. Nos asociamos a ese departamento, comemos con ellos, compartimos el mismo uniforme
Y desde ahí, pues se suele hacer bastante piña, aunque luego haya discusiones entre ellos, pues como una familia, que entre ellos se pelea, pero luego eso a la hora de la verdad, a la hora de estar fuera, pues suele haber defensividad entre todos, ¿no? Esto es uno de los grandes inconvenientes que yo me encontré y que me he encontrado con más y que hemos trabajado en algunos hoteles para trabajar cross-selling, para trabajar la identificación con el hotel y no solo con el departamento, para evitar conflictos. Entonces es importante que el líder sepa trabajar desde un aspecto mucho más global y visualizado. Nosotros proponemos que el aprendizaje sea en equipo y si pueden ser multidisciplinares. Nosotros proponemos que la motivación y el talento vayan de una parte. Proponemos que la diversidad no sea un motivo de discusión, sino todo lo contrario, una oportunidad de que si pensamos diferente podemos alcanzar soluciones diferentes. Traer una perspectiva sistémica, compartir una visión y en definitiva cambiar un modo mental diferente dentro del hotel. Entendemos que un líder a nivel ya de equipo trabaja estos aspectos. Segundo aspecto fundamental, nosotros percibimos y desde ahí sentimos. Entonces, esa fusión entre lo que percibimos y lo que ya tenemos incorporado, porque ya llevamos años, es una fusión que normalmente no es consciente. Nuestro inconsciente y nuestro consciente va jugueteando con creencias que ya tenemos. Experiencias pasadas, cuando hablamos de que hemos cambiado de una marca, cuando el hotel ahora tiene un nombre, ahora tiene otro nombre, cuando ha cambiado el director, cuando ha cambiado la propiedad, y ese históricos que han podido dejar tienen un impacto en lo que nosotros queramos llevar ahora en el COVID. Diferentes etiquetas que todas las mentes hacen, todos asociamos. Pues, ¿quién es el director? Yo recuerdo que el mote de mi predecesor en los hoteles era Dios directamente, y muchos los he visto, el director del hotel es Dios. Los fondos de inversión lo identificamos rápidamente con reducir costes, el ERTE con el aprovechamiento, la reputación con la crítica, todo eso debemos saber que eso existe. Igual que culturas que en un momento dado pues no han sido las más adecuadas. Ahí soy crítico con el sector y creo que no hemos sabido adaptarnos a nuevos tiempos hasta ahora, que no nos queda otra. Bueno, ¿qué hace un líder? Pues co-crea una cultura que esté basada en la confianza. La confianza es de las escasas competencias que transversalmente va a trabajar en los tres aspectos del cerebro. La confianza da seguridad y relaja al espíritu de supervivencia. La confianza nos lleva a tener unas emociones mucho más calmadas y mucho más controladas a nivel límbico, y la confianza nos permite sentirnos mejor, tener mayor autoestima, tener un mayor autoconcepto de nosotros, sentirnos más valientes y sentirnos más potenciales. Entonces, crear una cultura basada en la confianza y que responda a tres pilares fundamentales del negocio, perdón, de la empresa, como es el negocio, y aquí pues modelos de negocio, planes estratégicos. Seguramente en modelos de negocio tenemos que trabajar bastante, porque, y de hecho está ocurriendo, ¿no? Hablaba el otro día con un compañero en Vinci aquí en el Posadas de Málaga, y nos contaba, oye, tenemos 20 habitaciones, pero tenemos a tope el restaurante. Los restaurantes están cerrados por el cierre de Málaga, con lo cual la gente no sale y aquí es donde puede comer. Entonces, esos modelos de negocio, ese kilómetro cero, ese atender a lo primero, debe estar. Debemos fusionar esa cultura, debe responder también a las estrategias nuevas que queramos hacer, llámese liderazgo, innovación, como lo queramos llamar, digitalización. Y esa cultura también debe ser una respuesta a las personas, a que destaquen su talento, a que lleven a cabo, tengan un bienestar, a que sea sostenible en la forma en la que... Entonces, una cultura es una respuesta a cómo queremos ser y cómo queremos comportarnos, y además lo hacemos de una manera no por departamentos, sino globalizada. Y por último, nos habéis preguntado también sobre esa motivación y esa recompensa, ¿no? Cómo se combinan, ¿no? Bueno, históricamente se habla de distintos formatos de recompensa y hay un largo historial para examinar, pero yo creo que es importante distinguir que hay personas que se orientan más al poder, ¿no? A cómo tiene esa capacidad de influir sobre los demás. Hay personas cuya recompensa principal es la afiliación, el pertenecer a un sistema en concreto, y hay otras personas que se identifican más con el hacer, y a partir de ahí la consecución de objetivos es la que más les satisface. ¿Qué hace un líder sabiendo esta información? De nuevo, pues primero distinguir entre cómo estamos alcanzando el poder. ¿Estamos haciendo ascensos y jefes basados en el poder, o estamos trabajando liderazgo basados en la autoridad como líder, no en el poder como jefe? Estamos
provocando que la afiliación sea endogámica a un departamento. Yo hay una cosa que no entiendo en los hoteles, es que hay tantos distintos uniformes, porque yo creo que eso asocia a un solo departamento, o tenemos realmente una mirada global en todos los hoteles. ¿Y cómo compartimos los objetivos? ¿Los compartimos o los imponemos? ¿Hacemos un ejercicio en el que la gente tiene que cumplir tareas para llegar donde hemos pensado que debemos llegar? ¿O aseguramos que las personas saben que están cumpliendo un rol, que no una tarea, para desde ahí alcanzar unos objetivos que han sido de alguna manera compartidos y en los que ellos se sienten partícipes? Pues ahí cada uno tendrá su respuesta. Para cerrar, ¿cuál es el rol del líder entonces en este momento tan importante? Bueno, pues yo creo que lo importante aquí es ir aprendiendo y aprendiendo como se dice ahora, ¿no? On the go, ¿no? Cómo podemos ir aprendiendo sobre la marcha. Es muy importante aprender ahora, es muy importante entender que cuando esto pase se nos olvidará. Y seguro que esto que hablamos de la nueva normalidad. Y sé ya de hoteles que han abierto y hemos vuelto a las mismas rutinas. Se nos pasa muy rápido. Es importante aprender mientras nos duele, mientras nos está escociendo esto que está ocurriendo y este cierre de hoteles. Es importante saber qué aprender del feedback del cliente, de cómo se comportan los huéspedes. Por eso es muy fundamental que la comunicación en el hotel sea limpia y sea súper rápida, para que detectemos cualquier comportamiento dentro del hotel y eso lleve rápidamente a los lugares de cambio de toma de decisiones. Las ideas del personal. Nosotros, cuando yo era director de hotel, eso ni se ocurría pensar que los empleados podían pensar. Y al final hicimos un registro de todas las ideas y de todas las innovaciones que trajeron los propios empleados. Hasta innovamos de una manera que hasta el presidente de la cadena, una cadena con 10 hoteles, vino a vernos y los demás hoteles vinieron a vernos de cómo habíamos innovado en un trabajo específico en unas habitaciones. Es decir, vamos a aprovechar el talento, ya que la masa salarial es el principal coste que tiene un hotel. Vamos a aprovechar el talento también que hay dentro de ese coste, ¿no? Vamos a ver qué hacen los demás hoteles. Es importante también saber qué know-how está siendo eficaz y, por supuesto, es importante trabajar todos los procedimientos internos. Por eso yo creo que ahora es importante empezar a trabajar ahora, porque ahora cuando abramos no va a estar el hotel lleno y podemos ir incorporando estas formas de trabajar. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo aprendemos? ¿Cómo aprendemos sobre la marcha? ¿Cómo aprende un líder sobre la marcha? Bueno, planificando el aprendizaje, asegurando que realmente se está aprendiendo. Yo creo que relacionándose todo el equipo desde la vulnerabilidad, desde la apertura, desde el saber que no va a venir nadie a decirnos lo que tenemos que hacer y los protocolos no son infalibles, sino tenemos que ir viendo cómo lo vamos haciendo y permitirnos que los demás también nos puedan decir cómo hacerlo. Cómo ponemos en práctica eso que aprendemos y a partir de ahí cómo eso lo llevamos a través de sistemas Lean o como lo queramos llevar, eso lo llevamos a procedimientos totalmente eficaces. Y el beneficio de aprender, y esto es fundamental en ese ejercicio que decía yo antes, ¿no? De darle las recompensas a las personas, pues es muy importante que vayamos explicando para qué hacemos las cosas. El aprender lleva a mejorar lo que llamamos rutinas útiles, esos hábitos que se han incorporado en el hotel y que a lo mejor ahora pues deberían revisarse porque no son las más adecuadas o necesitamos nuevas. El aprender nos sirve para vender más. El aprender nos sirve para saber dónde destinar nuestras inversiones. Hablaba con Jorge Álvarez del Hotel Gran Bilbao y me decía, hemos digitalizado de forma que no hay ningún papel en el hotel. Y yo le decía, bueno, ¿y eso? O como dicen allí, ¿no? Pues, y bueno, pues nos hemos dado cuenta de que eso es lo que necesitamos ahora y que eso tiene un beneficio. Es decir, no se trata de voy a digitalizar porque es una tendencia y luego me doy cuenta de cómo lo hago y de qué me sirve. No. Me doy cuenta de que lo necesito, es mi forma de aprender y a partir de ahí invierto aquí y no invierto en otro lugar. Aprender genera confianza porque refuerza que lo estamos haciendo bien y que estamos aprendiendo. Y aprender, para mí, traslada un cambio mental en esa manida de atención al cliente, que para mí no debe ser atención al cliente, sino satisfacción del cliente, adelantarse a sus expectativas. Bueno. Quería traer aquí lo que yo creo que debe ser la tendencia en 2021 y cómo debemos hacerlo en un hotel para ahora sí darle sentido a todos esos estudios que hablan de felicidad y productividad, cómo van de la mano, ¿no? Y quien quiera más referencias, pues la doctora Paloma Fuentes, que es la directora del Departamento de Felicidad de Mao San Miguel, pues os puede dar también una buena inspiración. Que yo te lo cuente está bien.
que lo compruebes tú mismo seguramente estará mejor. Así que aquí dejamos indicadores, los famosos KPI, los Key Performance Indicators de hoteles, donde cuando nosotros nos sentamos a preparar una propuesta, pues repasamos cuáles son aquellos que son relevantes a la hora de hacer un cambio de liderazgo o cualquier gestión a través del coaching hotelero en un hotel. Y ahí tienes toda esta fórmula para, bueno, pues para asegurarte de que lo estás cumpliendo. Y nos gusta también trabajar desde el Key Behavioral Indicators. ¿Cuáles son aquellos indicadores de comportamiento que te dicen que lo están consiguiendo? No es solo llegar a vender más, no es solo llegar a abrir, no es solo, sino cómo lo haces. Desde la corresponsabilidad, desde la participación, desde el buen humor, desde el bienestar del empleado, desde el asegurarnos que estamos llevando a cabo bien los cambios, desde el asegurar que nos estamos sintiendo pertenecientes a una idea, desde el compartir una visión, desde donde. Por eso es importante también trabajar los comportamientos. Y claro, todo esto derivando en nuestro querido cliente. Entonces, ahora quería destinar unos minutos a responder a las preguntas que nos habéis adelantado. Sobre esta base, que es, bueno, que es muy esencial, pero sobre esta base nos habéis adelantado algunas preguntas. Las respuestas seguramente necesiten de más desarrollo y además de adecuarse a un contexto. Pero bueno, vamos a por lo menos unas claves que puedan ser inspiradoras, ¿no? Así que de nuevo, gracias a todas estas cadenas y hoteles que nos habéis traído. Fijaos qué curioso. Cuando os hemos preguntado qué queréis saber, el 45% de vuestras consultas han estado referidas al liderazgo y gestión de equipos. Y el 23% a motivación y gestión emocional. Entiendo que está lógicamente conducido. Estamos hablando de liderazgo emocional, no vais a hablar de revenue y demás, pero en otras ocasiones se ha ocurrido. Solo un 14% en atención al cliente, eso sí me ha llamado la atención. Solo el 14% en cómo se deriva la atención al cliente. Es curioso, ¿no? Y yo creo que refuerza lo que estamos hablando, ¿no? Que nos preocupa ahora mismo a nivel interno y ya hablaremos del cliente después, ¿no? Y luego desde ahí, pues ya otras, ¿no? Más de orientación a objetivos, incluso de interculturalidad, que me ha gustado mucho leer y demás. Bueno, vamos a ver cuáles son esas. Respetando la privacidad de cada uno, hemos recogido algunas de ellas. Nos preguntáis, ¿la pandemia ha generado cambios de liderazgo? Respuesta, sí. Es decir, evidentemente ahora, como estamos hablando, el liderazgo emocional creo que tiene mucho más peso y el liderazgo de servicio, habida cuenta de todo este maremame de los 900.000 personas que hay en ERTE y de todo lo que ha ocurrido a nivel laboral, es más importante que creo que nunca. Además, yo creo que estamos predispuestos a entender que hay cosas que van a cambiar en el hotel. Cuando a mí me preguntan si debemos empezar un proceso de cambio ahora o esperar a que se sitúen los empleados otra vez en el hotel y en su día a día, invito descaradamente a que sea ahora, porque ahora es cuando ya la mente está predispuesta a saber que cuando vuela las cosas van a ser diferentes. Si dejamos 2 meses que todo sea igual, luego cambiar esa rutina cuesta muchísimo, la mente no se adecua. Entonces es importante que empecemos a trabajar desde ya y para mí el liderazgo de servicio y el liderazgo emocional son básicos. Nos habéis preguntado también, ¿cómo motivar al equipo después de tantos meses de inactividad? Y bueno, de nuevo, más en formato píldora, ¿no? Bueno, sí, creo que es importante calibrar, ¿no? Cómo está el equipo, si has tenido un diálogo con ellos, pues fantástico, si no, por lo menos compartir con ellos, tener una jornada, atraer en un momento dado la oportunidad de que se pueda compartir cómo está, el traer una visión es importante, darles cierta confianza de hacia dónde se va a dirigir y asegurarse en un momento dado que ellos van a ser partícipes para que se sientan útiles, ¿vale? Señalo ahí en negrita aquellas claves que hemos visto al principio de la presentación. Otra pregunta, ¿cómo podéis gestionar situaciones conflictivas que se pueden experimentar con clientes dadas las nuevas necesidades que están teniendo? Bueno, pues ahí es importante saber a qué mensaje nos estamos dirigiendo. Entonces, primero, cuando hay un conflicto o una tensión alta, ahí está funcionando el cerebro límbico, con lo cual nosotros no debemos traer, que es lo habitual, que traemos soluciones, que rápidamente queremos arreglarlo. No es el momento de resolver, es el momento de captar, y esto lo trabajamos más profundamente cuando hablamos del disparo emocional del cliente, trabajar la empatía, trabajar el que la otra persona detecte que estamos emocionalmente preparados para ellos y atentos. Y a partir de ahí, cuando a veces eso se relaje, pues sí, podemos ir recuperando cierto diálogo más racional desde un aspecto más lógico.
Nos preguntáis, ¿cómo motivar a empleados que están apáticos, desmotivados? Ya veis que las preguntas son algunas similares. Bueno, pues aquí tiro de más de 2000 horas de coaching de experiencia para decir que muchas veces el problema está en el equipo, pero otras muchas veces también está en el estilo de liderazgo. Entonces me preguntaría como líder, ¿cuál es el estilo de liderazgo que necesita ese equipo en este momento? Y si yo estoy cumpliendo ese rol o no. Y a partir de ahí, en un aspecto que no entraremos porque es más delicado, pero que a mí me fue fundamental también. Ahora que ya sé que le pongo nombre, cuando yo aprendí a porrazos, ahora ya sé los nombres de cada uno. Creo que es importante también detectar qué significa engagement para cada uno, qué significa estar motivado, qué tiene que pasar para que eso ocurra. Y generar los estímulos suficientes para que eso ocurra. En Soho Boutique tuvimos la oportunidad de preparar un programa así. Hicimos una jornada con ellos donde combinamos el engagement del grupo, de los directivos, con la cadena, pero sobre todo con dónde estaba yendo la cadena en un programa de expansión que tenía bastante acelerado. Y justo antes de la pandemia estuvimos hablando para que eso se trasladase a sus hoteles, para que no hubiera desconexión entre dónde está la proyección de la cadena y dónde estaba cada persona en ese lugar, ¿no? Así que creo que es importante enganchar de esta forma de hacer. Nos preguntáis también cómo actuar como manager cuando tu equipo no tiene engagement. Pues bueno, muy similar también, pero aquí os dejamos 5 pautas para que no nos acuséis de poca generosidad. La primera, escuchar. Ya lo dije, la clave es fundamental. No queramos responderle a los demás qué les motiva a los demás. Preguntemos qué te motiva y no aseguremos que los demás le motiva a uno u otro. Cuando tú escuchas y además te piden participar, te implicas. Entonces ya no es solo escuchar, sino qué parte, que depende de ti, de todo lo que está ocurriendo, de dónde puedes encontrar la solución. Y cuando estamos participando, también entonces nos sentimos más implicados. Si nos implicamos y el entorno, la cultura, el liderazgo es el adecuado, entonces podemos hablar por fin de motivación. Ahí hablaremos de engagement o de sentido de pertenencia una vez que realmente hemos conectado a las personas y dónde quieren estar, cuál es su proyección con lo que puede ofrecer el hotel. Igual que le preguntamos en una entrevista por qué te tengo que contratar a ti, también debemos preguntarnos por qué este hotel debe ser tu hotel el adecuado. Entonces, empieza en esta cadena. Cuando nos preguntan siempre cómo motivar, cuesta a veces hacerle ver a la persona que hay que empezar por la escucha. Pero ahí es donde ya empezamos a poner el foco en los demás. ¿Cómo dar instrucciones de tal manera que te respondan con celeridad, sin crear mal ambiente? Bueno, pues ahí igual, son técnicas que vemos en nuestros programas, pero por hacer una parte así global, es primero asegúrate de que vas generando confianza y vas trabajando tu autoridad como líder. Y segundo, lleva a concienciar también, no traigas la solución, trae cuál es la problemática y provoca que los demás también encuentren para qué se puede hacer. Si eso no tiene posibilidad, por lo menos transmite los para qué hacemos algo, no por qué lo hacemos. Eso no le interesa a las personas, le interesa es para qué lo hacemos, qué intención tenemos cuando hacemos algo. Será más fácil así conseguir su implicación. Esta me gustó especialmente con el distanciamiento y la cultura latina, cómo podemos hacer para sentirnos más cerca de los demás. Bueno, cuando nos tocamos, cuando nos abrazamos, provocamos un neurotransmisor que se llama oxitocina. Y ahora pues la oxitocina está bastante vetada, pero no significa que no podamos nosotros provocar oxitocinas. Entonces, provoca entornos donde puedas sentirse la cercanía, el sentido de pertenencia, los briefings, en un momento dado un taller de mindfulness o una jornada, encuentros especiales que tengan un lugar donde sentirse suyos. Eso, aún no tocándose, creo que es muy latino también y creo que ayuda a manejar. Bueno, a nivel de multiculturalidad, pues nosotros trabajamos específicamente, es uno de nuestros valores añadidos, el trabajar la multiculturalidad dentro de un equipo. Una cultura es un mapa mental compartido por un número determinado de personas y entonces nosotros, si queremos trabajar con otras culturas, dentro de todas las manifestaciones de la cultura, como son los prejuicios, valores, costumbres, modelos, símbolos, por lo menos pongamos en foco en cuáles son los valores de esa cultura, conocerlos y cómo son las costumbres de esa cultura. Conocerlos nos acercará mucho a ellos y podremos también hacerles sentir más en casa, ese home for home que tanto nos gusta.
Esto lo trabajamos en Marriott con un grupo de 15 personas con 13 nacionalidades diferentes, y uno de los aspectos claves, y eran todos líderes, era precisamente trabajar esa multiculturalidad, cómo eso se convierte en una potencialidad de un equipo, y a la vez también cómo pueden tomar medidas para trabajar con distintas nacionalidades a nivel de clientes. Nos preguntan entre la fusión en motivación y reconocimiento. Bueno, esto es una gráfica que también nos puede hacer pensar. Siento ir de paso porque me parece que es muy potente, pero me parece que es importante, sobre todo en el momento en el que estamos. ¿Cómo cubrimos a la hora de trabajar dentro de un hotel las necesidades que podamos tener? Tiramos de la pirámide de Maslow. Las primeras necesidades son las básicas, ¿no? La del sustento, la de la comida y la de la cueva, las fisiológicas y las de seguridad. Estas son las que en un principio, cuando conseguimos un trabajo, pues aparecen, pero son fugaces en el tiempo, como veis ahí. A partir de ahí aparecen otras. El sentido de pertenencia, a quién pertenecemos, cuál es ese reconocimiento, ese famoso reconocimiento que muchas veces dicen que echan en falta a las personas. Y luego la autorrealización, que como veis, la intensidad es brutal una vez que estamos cubiertas las demás fases y donde estamos. Yo me haría una reflexión, y es: ¿dónde estás en este momento? ¿En cuáles de esas son las que te motivan a ti? Y si las compartís en el chat, pues eso que vamos también compartiendo entre nosotros. ¿Qué es lo que te motiva a ti ahora mismo? Seguro que os ha pasado, hay hoteles que me están diciendo: oye, han vuelto y la gente pues con ganas y demás, pero se ha apagado, en 2 semanas se ha apagado. ¿Por qué? Porque hemos vuelto a cubrir las necesidades fundamentales. Es decir, ya pensaba que me quedaba sin trabajo, que me echaban, o que era un ERTE, o que el hotel cerraba. Entonces, he vuelto a decir: voy a trabajar para comer y para tener una seguridad laboral. Pero una vez que eso ocurre, a partir de ahí, si no estamos trabajando el resto, la pertenencia, el reconocimiento, se acaba. Es decir, veis lo plano que puede ser a nivel motivacional el trabajar solamente esas necesidades. Con lo cual, no nos quedemos en el impulso primero, porque si no trabajamos el resto de motivaciones, pues entonces mal vamos. Por lo menos así lo vemos nosotros. ¿Cómo formular conductas positivas y seguras? Pues bueno, esto fue algo que trabajamos, por ejemplo, en el Hotel Alhambra Palace, el hotel de 5 estrellas más antiguo de España, y uno de los clientes a los que tenemos mayor cariño por los años que llevamos con ellos y por la familia que son. No contentos porque no estaban a gusto de cómo se estaban desarrollando ciertos aspectos y eso estaba impactando en su reputación, pues construimos una forma de estar en la que compartimos qué ocurre, dónde está el lugar de cada uno en la situación que está habiendo, y a partir de ahí dónde podemos mejorar y cómo crear, cómo registrar esa mejora para instaurarla, ¿no? Entonces ya veis que estamos trabajando conciencia proactiva y, por supuesto, alineamiento a la estrategia, ¿no? Nos habéis preguntado más: ¿cómo poder gestionar nuevas normas y ausencia de servicios en la pandemia? Bueno, pues nosotros trabajamos con mapas de empatía. Es imposible estar preocupado y creativo a la vez. La mente no puede estar en esos dos sitios. O está preocupado o está creativo. O está en otro lugar. Pero si está creativo no se preocupa, si está preocupado no está creando. Bueno, pues no vamos a hablar de lo que ocurre, vamos a hablar de cómo solucionarlo. Vamos a llevar a la mente a un aspecto más creativo. Entonces, los mapas de empatía ayudan muchas veces a mejorar esa situación. ¿Cómo mejorar la comunicación con gente que no se quiere abrir? Pues truco número 1, háblale en un lugar diferente al habitual. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar en nuestro despacho donde lo hagamos y eso está asociado a trabajo, a rutina, a partes, a lo que sea. Si quieres tener una conversación diferente con alguien, llévatelo a un lugar diferente que no esté asociado a un contorno laboral. A partir de ahí, escucha, y a partir de ahí no busques resolver, simplemente contactar, tener empatía, saber qué está sintiendo, qué le está ocurriendo. No queramos resolver la vida de los demás, solamente estamos ahí para escuchar. Uno de los grandes regalos es escuchar. ¿Y cómo tratar la nueva situación en el liderazgo de los managers? Pues bueno, aquí tiro de una bonita cita, ¿no? De Risen, que dice que aunque tengamos todos los recursos, todo lo importante de lograr en esta vida requiere una mente desarrollada, en calma y lúcida, un equilibrio interno. El entrenamiento mental depende de una iniciativa, depende de dar un paso, depende de una decisión. Si esa decisión es
avanzar en lo que estamos viendo hoy, pues nos gustaría también traeros y responder a esa inquietud que algunos nos habéis traído de cómo llevamos a cabo los entrenamientos en liderazgo emocional. Justo dentro de un mes, el día 23 de marzo, comienza una nueva edición del curso de liderazgo emocional para directores y mandos de hotel que hacemos desde nosotros. Os quiero traer muy rápidamente en qué consiste y os queremos además aportar un pequeño regalito por estar escuchándome aquí toda esta hora. Es un curso que lo que va buscando son 3 grandes objetivos. Primero, capacitar inteligencia emocional, esto que hemos visto mucho más ampliado. Acompañar el desarrollo competencial, del control de la toma de decisiones, de comunicar para accionar, de fusionar talento con motivación, de trabajar el liderazgo de servicio, de cómo regular emocionalmente estos momentos tan importantes en esta era COVID y de cómo gestionar los cambios. Y desde ahí, pues cómo nos adaptamos emocional y funcionalmente a la situación actual. Es decir, es un programa de entrenamiento diseñado para hacerlo ahora, on the go, como hemos visto antes. Os mandaremos la presentación para que lo veáis. Ahí vais a tener distintas oportunidades también de escuchar no solo a nosotros en MetaHotel, sino también a los que ya han participado en ediciones anteriores y donde ha estado su beneficio. Y el programa consiste en contenidos en formatos vídeos y en ejercicios y en tareas que se fusionan con labs, con sesiones en directo donde trabajamos los casos reales que está ocurriendo, como ha habido vuestros ejercicios, casos que nos traigáis. Tendréis un área donde trabajar, donde explorar más, con vídeos, con enlaces, con sugerencias, quien quiera ir esa Go the Extra Mile, quien quiera ir un paso más allá. Y a partir de ahí, por supuesto, os vamos a complementar toda esta información con entregables y plantillas para que lo podáis llevar vosotros a vuestros hoteles, cómo hacer una planificación de un plan de cambio, cómo trabajar herramientas para la gestión del estrés y el tiempo, cómo tener herramientas de mindfulness, cómo generar una buena conversación de feedback, cómo trabajar unos objetivos Smart Plus, cómo aprender de hechos pasados de manera constructiva y no destructiva. Todas esas herramientas que las podéis luego poner también. Y hay un acompañamiento continuo en foro y en el coach, además de las sesiones, como digo, en directo. Las temáticas que trabajamos y que presentamos, pues cada módulo que se abre por semana, pues los fundamentos del liderazgo emocional, extender mucho de lo que hemos visto aquí. Cómo trabajar la gestión emocional en 3 aspectos específicos: conflictos, quejas y venta emocional. Cómo aplicar el mindfulness hotelero al estrés, a la atención al cliente y a la gestión del tiempo. Cómo trabajar la gestión del cambio dentro del hotel, principales fases, incertidumbres y manejar resistencias y saber cómo comunicarlo y qué no dejar atrás. Y por último, como digo, es el liderazgo de servicio que fusione motivación y productividad en estos momentos ya, de manera más práctica. Cómo trabajar ese engagement, extender buena parte de las respuestas que aquí solamente hemos dado una pincelada y a partir de ahí trabajar productividad y mejora continua. Conforme avancéis hay otros módulos a los que se puede ascender, donde ya entramos en módulos de inmersión, donde ya entramos específicamente, son masterclass en directo de hora y media, 2 horas, muy específicas en cuanto a sus temáticas, que esto ya vendría después ya un poco ad hoc, dependiendo de las inquietudes de cada uno de los estudiantes. ¿Qué nos gusta decir que distingue a este curso? Bueno, primeramente, estamos hablando de profesionales certificados, coaches certificados y especialistas certificados en más de 15 escuelas, metodologías, herramientas, con más de 30 años de experiencia en el mundo hotelero. Es decir, vamos a hablar tu mismo idioma y sabemos qué pasa y cómo podemos arreglarlo. Vamos a trabajar la esencia de la teoría en un 30%, pero lo principal va a ser la práctica a través de todo ese recorrido de acompañamiento en prácticas. Es un programa que puedes ir haciendo a tu ritmo porque los módulos son vídeos, son ejercicios, las sesiones en directo también son grabadas, con lo cual puedes ir viéndolas adecuadamente. Vas a tener una plataforma para ti 6 meses donde poder disfrutar de todos esos contenidos pues a lo largo de todos esos 6 meses. Y eso te permite también que puedas ir diseñando a tu ritmo y el formato que quieras, el programa, tanto la parte troncal, el nivel bronce, como si luego quieres ir avanzando a nivel plata y demás.
Creo que nos diferencia a las personas que estamos, y tiro un poco de vanidad, disculpadme, pero fusionamos la pasión por este sector, fusionamos el conocimiento y fusionamos la experiencia, y desde ahí tienes a tu disposición diferentes especialistas contrastados y que puedes chequear fácilmente. Y es un programa que, como digo, empieza dentro de un mes. Vamos a hacer un primer grupo con 15 personas, y las 15 primeras plazas, y hay personas matriculadas, pues conformarán ese grupo, porque los grupos queremos que sean intencionalmente pequeños para que sea lo más práctico posible, por mantener la calidad de nuestro programa. Pasados esos 15, si luego hay más personas, pues haremos una lista de espera hasta completar un segundo grupo, pero de entrada las 15 primeras personas pues tienen garantizadas el estar. Y este es el transcurso. El grueso principal del programa a nivel bronce transcurre durante 6 semanas, y a partir de ahí se extienden los módulos de inmersión o acompañamientos individuales si alguien lo necesita. Los precios pues están ajustados lo máximo posible para que también podáis acudir sin necesidad de grandes dispendios. Entonces, todo lo que es los contenidos teóricos, los módulos, las sesiones, labs, el coach online y las clases presenciales es un paquete de 375 €, que es el nivel bronce. Si queréis incluir alguna sesión individual de acompañamiento más personalizado, el libro que fundamenta toda la ciencia que hay detrás de lo que estamos enseñando, y además que detectemos en ese acompañamiento individual y en las grupales, detectemos qué competencias creemos que habéis puesto en funcionamiento, habéis compartido con el grupo, y eso desde nosotros, con un objetivo totalmente además crítico y metodológico, pues lo pongamos en valor. También podemos difundir para personas que les apetezca en su desarrollo profesional, que estén en búsqueda de empleo, pues difundir desde MetaHotel un reconocimiento a esas competencias que has puesto en el curso. Y luego más adelante, como digo, tienes la posibilidad de módulos de inmersión o de acompañamientos individuales. El regalo. Pues bueno, solo por matricularte, si te quieres matricular en el programa y haber asistido aquí, pues te pedimos que en la matrícula pongas este código, Webinar de Liderazgo 2021. Y si lo haces antes del 1 de marzo, pues te vamos a regalar una masterclass en motivación de equipos, donde vamos a ver esos tips históricos que dejé atrás antes, las actitudes necesarias para la automotivación, una preciosa combinación entre talento y reto, y cómo llegar a un estado de flow y de mejora continua, cómo trabajar victimismos, esos patrones emocionales de victimismo comparados con patrones de protagonismo, cómo distinguir, que también me lo dejé atrás antes, cómo distinguir la motivación de largo recorrido con la motivación subjetiva o inmediata, incluso una herramienta de test de motivadores para que puedas llevarlos con 12 motivadores para que puedas hacer una estadística dentro de tu propio equipo. Además de 4 facilitadores emocionales para trabajar en los equipos y cómo aplicarlos. Eso es lo que compone la masterclass, y será un regalo añadido, un regalo extra al programa.